Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025. Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Ya saben que cuando escuchan esta música sacra es porque el gran Bernardo Barranco, experto en religión y maestro en sociología del catolicismo contemporáneo, está con nosotros. Y saben que hoy en la mañana se anunció que el famoso cónclave empieza el 7 de mayo. Entonces, Bernardo viene a explicarles a todos cómo se escoge al nuevo papa. Nada más pregunta, ¿viste cónclave? Sí. ¿Y qué opinaste? Es una ficción. Gran parte no es real. Es un thriller. O sea, no. Pero no es parecido a como en realidad es el proceso. Algunas cosas sí, pero otras cosas no. Por ejemplo, el cardenal inspector, el cardenal secreto. Si el Papa no lo explicita, no entra al cónclave. Ya. Para empezar. Ya. Y en la novela, el intersexual no es intersexual, es una mujer de Filipinas. Ya. Y entonces aquí los productores le acomodaron y fue un intersexual, pero en realidad era una mujer. Y el Papa saliente, el que se muere en la película, la acepta, porque era una mujer muy comprometida con los pobres, con la pastoral, etcétera. Y muchos otros pequeños detalles, por ejemplo, hace muchos cuchicheos, grillas y acá, y las intrigas y tal. En un cónclave de verdad está prohibido hacer eso. Y si te cachan, te sacan de la Capilla Sixtina. Así. Una vez le preguntaron al cardenal Cohen de Austria, oiga, ¿cómo están las grillas, cardenal? Díganos acá, ya pasó un tiempo y tal. Y se rió el cardenal. Dice, ¿no saben ustedes que un cónclave es la cosa más aburrida del mundo? ¿Por qué? Porque no se puede hablar. Cuando mucho es pásame la sal o déjame pasar, pero se prohíbe el estar cuchicheando políticamente. No quiere decir que no se haga. Uh-huh. Se hace de manera secreta, se meten a las habitaciones. Ve tú a saber ese universo cómo está. Pero formalmente, en las reglas de juego, que es este documento que tengo en mis manos, que parece el código del IFE, ¿no? Y que se llama Universi Dominici Greccis, y es sobre la vacante de la sede apostólica, y es un documento, pues, no sé, de 90 páginas. ¿Y ese es el manual? Esas son las reglas de juego. Y las reglas de juego no tienen mucho que ver con la película. La película es una película para distraer, es un suspenso. Sí, es ficción. No, oye, y viene así, cláusula número 16. Claro. En cambio, si durante la sede vacante falleciese el vicario general de la diócesis de Roma, el vicegerente en funciones ejercerá también la función propia del cardenal vicario, además de su jurisdicción ordinaria vicaria. Si también faltase el vicegerente, el obispo auxiliar más antiguo en el nombramiento desempeñará las funciones. 17, así vienen las cláusulas de cuáles son las reglas. Entonces empecemos desde el principio. Empecemos por la película. Okay. La película es una ficción. Ya. Una ficción, digamos, inspirada en hechos reales, pero en realidad no es, porque si no perdería suspenso, ¿no? Muestra las intrigas, los juegos de poder que existen, eso sí existe, ¿no? E inventa una trama y una narrativa. Pero por ejemplo, cuando está hablando el decano, ¿no? Que está un poco como buscando también el ser papa, entra en esa lógica y ¡pum!, le explota un petardo de alguien que se trató de alguien que se suicida. Bueno, si tú ves dónde está ubicada la Capilla Sixtina y dónde está lo más cercano hacia afuera, imposible, a no ser que sea una bomba medio atómica, una cosa así, claro, podría pasar un evento como eso. Es decir, no es que yo hice un programa sobre eso, y la verdad fue una película muy interesante porque sobre todo, digamos, juega con los intereses de poder que existen y que están ahora en este momento están dando, pero que es una novela. Claro.
Oye, a ver, cónclave. Cónclave. Del latín medieval, conclave, o sea, con llave. ¡Wow! Eso se da en el siglo XII, cuando los cardenales no se ponían de acuerdo para elegir papa. Caramba, llevaban 3 años discutiendo, ¿no? Estaba la línea francesa, la línea italiana, y realmente eran irreconciliables, intransigentes estaban. Y el poblado, que los estaba manteniendo durante 3 años, les dijo, ya no les vamos a mantener. Es más, les vamos a meter llave, los vamos a encerrar y ya no les vamos a dar de comer para que, carambas, por fin se decidan, ¿no? Y así fue, y así es como nace Bajo Llave. Y entonces estos cardenales, además ya en el trayecto eran como 14 y allá habían muerto 3 o 4 cardenales. Deciden, en 2 días deciden al nuevo papa. Y el que sucede, un tal Gregorio no sé qué número, pone ya reglas más finas y sostiene el término de bajo llave. De ahí viene el nombre de cónclave. Gregorio X. Oye, entonces, a ver, es el 7 de mayo. Pregunta, ¿por qué esto no se somete a votación entre padres, obispos, arzobispos? ¿Por qué nada más deciden los cardenales? ¿Y por qué solamente los mayores de 80 años? No, los menores de 80 Digo, años. perdón, los menores de 80 Los años. menores de 80 años. Bueno, es una tradición. El cardenal es la cabeza, es la punta de una arquidiócesis, de una región. Hay muchos tipos de cardenales, hay patriarcas, pero generalmente son, digamos, las puntas de lanza, los que deciden, los que tienen el control, los que tienen el poder, ¿no? Entonces son los más avesados. Históricamente siempre ha sido así, porque eran figuras políticas prominentes. Si vas con los sacerdotes, son 480,000 sacerdotes. Imagínate lo que significa hacer una encuesta en 170 países con tal cantidad de sacerdotes, ¿no? O tal cantidad de obispos. No, eso sería una locura. Entonces van a los personajes más fuertes, más representativos, pero siempre ha sido así, ¿no? Es decir, los cardenales eran los que tenían la interlocución con los monarcas, con los reyes, con los factores de poder en las diferentes regiones. Eran los hombres más fuertes y poderosos. Entonces, esa es una de las razones. Ahora, es una votación. Es decir, es democrático en cierto sentido a nuestros ojos. Ahora, no es como nosotros quisiéramos, no es una democracia universal, es una democracia selectiva. Menos de 80 años. Sí, hay reglas que están en el código y te establece que hay alrededor, con números, como 240 cardenales más o menos en este momento, de los cuales 135 tienen menos de 80 años y son los que pueden votar. Hay 2 que dicen no podemos ir, nuestra salud no nos lo permite, entonces son 133. Y por ahí hay uno que se quiere pasar de vivo, que un tranza. A ver, ¿no? esa historia es preciosa. No, es horripilante. Es un cardenal pues que manejaba finanzas, Beisiu, como quieras llamarle, y se va a Inglaterra y se compra un edificio a sobreprecio, ¿no? Creo que son como 280 millones de euros provenientes de las arcas del Vaticano. Y un tasajo más, digamos, certero, lo pone en 140. O sea, el monseñor, el cardenal, se estaba apropiando de poco menos de 100. Y además, su administradora era su amante. Entonces, es toda una historia. Lo meten a juicio, el juicio dura 1 año, lo declaran culpable y lo someten o le plantean 5 años de cárcel, cosa que no ocurre en cárcel domiciliaria. Muere el Papa y ahora se presenta muy fresco, con cara dura, como dicen los argentinos, a decir, pues yo soy cardenal, tengo derecho a votar. No se me ha quitado. Entonces hubo una discusión canónica y deciden sacarlo. Cuando dicen que empieza el 7, significa que a partir del 6 ellos ya duermen ahí donde duermen. Quiero toda la historia. Ya. Primero, para que haya un cónclave tiene que haber la sede vacante. Tiene que morir un papa.
o renunciar. Hay una modalidad nueva de renuncia. Y entonces, bueno, hay toda una serie de protocolos que lo hemos escuchado hasta el cansancio estos días, ¿no? Que el martillito, que el anillo, todo es protocolario. Lo que hemos pasado el fin de semana es prácticamente su sepelio. Y después del sepelio hay 9 días de luto. Hay misas en diferentes partes. Pero al mismo tiempo se dan lo que se llaman las famosas congregaciones. Las congregaciones son reuniones de los cardenales que van llegando de diferentes partes del mundo, ¿no? Y empiezan a discutir temas de la Iglesia. Y cuál es el perfil del Papa, y cuáles son los principales desafíos, y cuál es el estado de las finanzas del Vaticano, y cuál es el estatus de la mujer. Empiezan, y cada uno da sus puntos de vista, y ahí se van conociendo, porque no se conocen. Sí, una de las características de este Papa es que ha nombrado cardenales sobre todo del sur, y ya deseuropeizado. En los anteriores cónclaves, el 60 o 70% eran europeos, y había una predominancia italiana. Hoy ya no es la predominancia italiana. Y todos se conocían, hoy no se conocen. Se conocían y tal, había habido, sobre todo en pontificados largos, ya hasta en las sopas se conocían. Aquí no. Aquí hay muchos que no se conocen, y entonces estas congregaciones, podríamos decir que son los espacios verdaderos de Grisha, ¿no? En donde generalmente el que tiene el papel más importante son los cardenales que están en la curia, que conocen a todos, y son los cabilderos, ¿no? Dicen, ay, mira, está de baile, el cardenal de baile es muy bueno, tiene una gran presencia, un gran carisma y tal, hay que echarle el ojo, ¿no? O de plano se conforman grupos. Entonces, viene toda esta etapa donde en esas reuniones, a puerta cerrada, se discuten temas de la Iglesia y se van conociendo. Después llega ya el cónclave. Y en el cónclave entran todos en una misa, un momento muy solemne, cada quien tiene su lugar destinado, y llega un momento en donde el camarlengo dice, ¿El quién? Todos afuera, camarlengo y el decano, que son los que se encargan. Porque también, bueno, es otra cosa importante. Muere el Papa y ¿quién administra la Iglesia? Entonces el decano, camarlengo lo que tiene es organiza el cónclave. Y el decano es el que mantiene el funcionamiento básico de la Iglesia. No tiene que ir más allá, más que pues, hay que pagar la nómina, los salarios, o hay que... todo lo que es lo administrativo inmediato. No puede tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, nombrar un obispo, o nada. Son cosas solamente de rutina, de administrativas. La cosa operativa, ¿no? Entonces entran los cardenales, ¿no? Van entrando uno a uno, y llega un momento en donde el camarlengo dice, los que no tienen nada que hacer acá, para afuera. Entonces salen. Y adentro entonces hacen un juramento de lealtad, ¿no? Decir que ninguna potencia externa o alguien o tal va a ingerir o va a incidir en la decisión. Fuera todo el mundo. Y entonces ahí es donde realmente empieza el momento. Tiene que haber silencio. Una cosa importante es, efectivamente hay votos, se decide por votos, pero la esencia en el universo religioso es el que va a elegir al próximo Papa. No son los cardenales, es el Espíritu Santo, a través de los cardenales. Esto es muy importante, ojo, esto es muy importante. Es decir, el cónclave se convierte en un espacio de votación, 2 votaciones por la mañana, 2 votaciones por la tarde, hasta que se alcancen los 3/4, es decir, mayoría, una mayoría relativa, ¿no? Entonces, eso va a ser muy interesante, pero... termina la votación, se retiran a orar. Ahora, son votaciones largas porque el sistema es complejo, ¿no? Se pone el nombre cada uno pone el nombre de su candidato en una boleta, esa boleta se recauda y se va poniendo para transparencia en un hilo, se cose, y entonces uno va viendo las 133 boletas. Eso es interesante. Los escrutadores y las personas que van a recoger esas boletas se eligen por sorteo entre ellos.
y generalmente se elige a los cardenales más jóvenes. Hay algunos que tienen 50 años, etcétera, 55 como el de Madrid, que son más ágiles para toda la parte técnica, etcétera, ¿no? Entonces tiene su lógica. Entonces sale una votación, no queda, se pone en la chimenea, en una estufa, con ciertos líquidos, y estos líquidos hacen que el humo sea negro, se quita toda evidencia de la votación, y entonces se va a una segunda votación, ¿no? O si se termina el día o la mañana, se van la gente a orar. Pero nada de cuchicheo como en cónclave, ¿no? Está prohibido. Y si te agarran haciendo grilla, te pueden expulsar. Ahora, este documento que viste tiene todas las, digamos, figuras. ¿Qué pasa Todas las variables. si a un cardenal se le enferma su mamá o su iba a decir su hija, no, se supone que un familiar, su sobrina o su sobrino o un familiar o pasa un incidente, un grave, ¿no? Una catástrofe en su país o hay una invasión o hay una guerra? Entonces hay ciertos protocolos en donde puede salir, pero ningún cardenal puede salir ni entrar, como que están absolutamente sellados, celulares, componentes electrónicos, y desde afuera los sellan. Pero es que me parece bien lógico si lo piensan así, porque tardan tanto tiempo. Si en la primera votación quedaron 5 posibles cardenales para ser papa, en la siguiente a lo mejor vuelven a quedar los 5, y en la siguiente vuelven a sí. porque esos 133 vuelven a votar por el mismo. ¿En qué momento se mueve o se desfasa y de qué dependerá? Ahí sí, por ejemplo... ¿Ya me entendiste? O sea, yo quiero que sea Bernardo Barranco. Sí. Primera votación voy a poner Bernardo Barranco. Segunda votación voy a poner Bernardo Barranco. Y a lo mejor ya en la cuarta, donde veo que esto no está avanzando, digo, bueno, claramente Bernardo no está jalando para el resto de los cardenales. Exactamente. Voy a cambiarle a Rebeca. Y voy a cambiarle a alguien que sí creo que va... Esa es la lógica. Que tenga Esa es posibilidades, exactamente claro. la lógica. Es decir, en la primera ronda pueden salir 133 candidatos, que cada uno ponga su nombre, Claro, ¿no? claro, Puede claro. ser. Obviamente no. Obviamente las congregaciones te van, digamos, van haciendo un cernimiento. Es decir, poco a poco se van a quedar 15 o 20. Y de esos 15 o 20, con las votaciones, van a orientar, van a incidir, van a decidir quiénes son los que tienen más probabilidades. Bernardo Barranco a la tercera o cuarta tiene 4 o 5 y no sale de ahí. Adiós. Vamos. Pero es una cuestión casi de selección natural. Claro. Entonces ahora esa persona que votó 3 veces por una que no va por uno más ganador según su punto de vista. Claro. ¿Qué significa según su punto de vista? Pues convicciones ideológicas, religiosas, hasta de simpatía. Eso es lo que te iba a decir. ¿En base a qué votan? O sea, ¿qué están pensando? No, no voy a votar por él porque es demasiado progresista. No, no me gusta porque es demasiado joven. ¿Qué es lo que tomarán en consideración para tomar su decisión? Pues hay muchos aspectos, la biografía de cada uno, su actitud pastoral, su carisma, el momento en el cual se dan estos intercambios. Es decir, hay una serie de variables que son infinitas. Entramos a una fase muy subjetiva en un primer momento, pero sabemos muy bien que no hay una subjetividad como tal, hay intereses. Es lo que te iba a decir. A cómo está la Iglesia Católica hoy en día, viniendo de un papa progresista como Francisco, ¿qué crees que están pensando? ¿Por dónde se irán? Por afinidades, ya sea lo que han leído, los cabilderos que han presentado. Pero déjame decirte una cosa, los cardenales que eligió Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron cardenales afines, ellos eligieron cardenales afines a su ideología, a su teología, conservadores, para acabar pronto. Es una especie de clonación, ¿no? Francisco no. Francisco tiene una diversidad, eligió conservadores, eligió moderados, eligió progresistas,
lo cual hace que este cónclave tenga mucha incertidumbre. En el cónclave, en los 2 últimos cónclaves, sabíamos bien que la mayoría eran conservadores. Bueno, siendo muy estrictos sociológicamente, todos son conservadores, hasta el Papa es conservador. Sí, claro. ¿No? El aborto, la mujer, en fin, una serie de temas. Sí. Pero dentro de eso, lo interesante del proceso es aspectos pastorales, aspectos de diplomacia, el nivel intelectual, el nivel de conocimiento, la presencia, o como le llaman en términos religiosos, el carisma. Tienen que ser personajes carismáticos, ¿no? Que lleguen, que peguen, que incidan, Que conecten. ¿no? Que conecten con la gente. Claro. Oye, candidatos mexicanos elegibles. Olvídalos, No hay. no perdamos tiempo. No perdamos tiempo. Ni no, Carlos pero- Aguirre, ni Francisco Robles. Carlos no. Aguiar, Ajá. te pregunto, ¿qué ha hecho Carlos Aguiar? A ti, como una mujer que está informada y tal. ¿Lo ubicas? ¿Ha salido algo? No. ¿Tiene alguna foto con AMLO? ¿Tiene alguna foto con Claudia? Sí, no. Nada. No tiene nada. Entonces, él se la pasa en Roma. Ya cumplió 75 años, ya está en edad de retiro. No, los cardenales mexicanos, la verdad que no. Olvídalo. ¿Quiénes son tus gallos? Espérame, déjame decirte una anécdota A ver, me de encanta. cardenales mexicanos papables. El proceso anterior y el antepasado, Norberto Rivera figuraba. Es más, se decía que Norberto Rivera se iba a llamar Juan Diego, si llegaba a ser papa. Y había ciertos movimientos, se decía, y tal, ¿no? Entonces, cuando se elige a Benedicto XVI, los medios, Joaquín López Dóriga, Televisa y tal, ¿no? Lo estaban, y él, ¿no? Todo inflado, influido y tal, ¿no? En una de esas le dicen, ¿y realmente usted tiene posibilidades? Dice, bueno, como todos los cardenales, como todos. Es más, pero creo que hasta mi hermana puede tener más chance que yo. Muy humilde se puso, ¿no? Sí. Muy humilde. Pasa el tiempo, los escándalos de pederastia, él esconde mucha gente, se viene abajo su imagen, ¿no? Toda la cuestión de los dineros que capta de la Virgen de Guadalupe. Es decir, su imagen era bajísima, no tenía ningún chance en la elección última. Y entonces me preguntan a mí, oiga, señor Barranco, usted que es un experto en esos temas, ¿qué posibilidades le ve a el cardenal Norberto Rivera? Le dije, mire, en realidad le veo más posibilidades a su hermana que a él. Nuevamente, claro. Nuevamente. Claro. Entonces, Qué bárbaro. acá hay una que se ha repetido 1000 veces, que tiene toda la razón, que entras papa o entras creyéndote papa y sales cardenal. Es decir, también es esa parte, digamos, subjetiva, psicológica, se van muy echados para adelante, ¡pum!, se les puede caer. Claro. Tiene que ser un momento de muchos equilibrios. Ok. Gallos, ¿quiénes son? A Pues yo, ver. la verdad, estoy con una gran incertidumbre al respecto. El Papa ha enfrentado movimientos de ultraderecha religiosa muy poderosos. Y como buen jesuita lo supo contestar. Varios de ellos son candidatos y están fuertes. El cardenal Müller es un alemán duro. Está Sará, otro personaje de color también muy antipapa, muy antifrancisco. Es decir, hay una división muy conservadora que tiene chance porque el mundo, escucha muy bien, el mundo en Estados Unidos y en Europa se está deslizando a la derecha y a la ultraderecha. Y eso, queramos o no, incide en un movimiento como es esto. Ahora, lo ideal sería la continuidad. ¿Quiénes serían los candidatos que hasta ahora, en las apuestas, en los momios, etcétera? En primer lugar, Parolin. Parolin es el secretario, de de Estado, ¿no? Él es un diplomático. Y si hay continuidad, va a requerir un diplomático porque la Iglesia va a estar a contracorriente, digamos, de los políticos, de los empresarios que son conservadores. Y un diplomático va a poder, digamos, arropar la tendencia de la Iglesia. Tienes otro, que es Tagle, también. Filipino. Luis Tagle es filipino, no es jovencito, aunque tiene cara de niño. Tagle es pastor, es una especie de clonación, ¿no? Va en su coche, lo para y se para y carga a un niño, besa a un bebé, ¿no? Es una persona muy generosa, hace mucho contacto con la gente, muy querida por la gente.
pero no sabe nada de diplomacia, le cuesta trabajo la perspectiva más. Es un pastor. Y luego tienes un intermedio, que es Zuppi. Zuppi es el presidente de la Conferencia del Episcopado italiano, es un italiano, y nació en Roma, y es un personaje que viene de la comunidad de San Egidio, que es una comunidad muy importante de laicos, de intelectuales, que ayudaron a la Iglesia y a los papas a mediar en conflictos internacionales. Es decir, tiene los dos. Entonces, para mí el perfil del Papa tiene que ser, tiene que ser un Papa pastor, ante todo, ¿no? Que conecte con la gente, que se preocupe por la gente, que vea por la Iglesia, etc. 2, que tenga dotes de estadista, ¿no? Que sepa manejar la estructura compleja interna, que sepa ser diplomático, que se sepa mover en el mundo, que sepa encarar a Donald Trump, mirarlo a los ojos, ¿no? O a Milei, imagínate nada más con el gritón ¿no? Y el tercer aspecto importante que se requiere es un hombre espiritual, un hombre que te transmita su fe, ¿no? Entonces, el problema es que no hay uno que reúna todos los requisitos. Sí. No hay ninguno, ¿no? O Tagle se se hace más estadista y guarda su pastoralidad, o el frío de Parolín se hace pastor y besa a los niños y no tiene intentos, pero no está muy seguro el asunto, no está muy claro. Ya, bueno, pues vamos a ver. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen, cuántos días a partir del 7 de mayo para escoger al Papa? Es indefinido. Es decir, puede llegar un momento en que se decide, y eso también está en el código, en donde hay empate y no hay manera. Entonces creo que es al día 15, no estoy seguro, tendría que revisar esto. Si llega un momento, que es extremo, la verdad, y es poco probable. Entonces lo que se hace se tiene la lógica de segunda vuelta. Sí, los dos punteros, los demás se desechan y se quedan los dos punteros y se hace una votación sobre los dos punteros. Ya. Pero se mantiene el principio de mayoría relativa, es decir, 2/3. Si no hay 2/3, se vuelve a hacer otra vez, se hacen hasta que no se llega, que es el consenso básico para que un papa tenga toda la legitimidad religiosa y sobre todo la elección del Espíritu Santo, ¿no? 100%. Bueno, pues en cuanto se sepa, cuidadito te marque yo y no me contestes, nada más te lo Que nos advierto. digas Habemus Papa. Porque hay un apartado especial, es como un cuartito especial, una covacha en el infierno para la gente que no contesta el teléfono. Para el maligno, como lo describió Milei, bola de hipócritas que exactamente. fueron a su sepelio. Bernardo Barranco, experto en creencias religiosas, cultura, economista, pero aparte maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales en París, y actualmente Soy el director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. no se diga más. No se diga más, No que se no diga se más. diga menos. Exacto. Palabra es la te ley. Te quiero. Yo también. Bueno, vamos a ver cómo ¿Y tú a quién le cómo vas? ¿Tu sentimiento? ¿O no tienes candidato? ¿O qué perfil te gustaría? A ver, no dime. tengo candidato, Yo Tagle. Tú, Tagle. ¿Sabes duda. qué? Filipino. Me gusta Filipino. Zuppi porque es un gran defensor del diálogo con las comunidades LGBTIQ y de una iglesia más abierta y menos dogmática. Sí. Además, yo creo que muchos Zuppi- dicen que tiene cara de papa. Sí, Zuppi tiene 69 años, es uno de los, digamos que aliados más cercanos del Papa Francisco, activo en la diplomacia internacional. Ay, Marta, Un conoces hombre muy de bien, fe. conoces muy No, bien no, a Marta, Zuppi. no me Ha impresionas. sido parte de misiones Claro, de paz, muy sí, bien. pues oye, Tú, Bernardo. hay que hacer la tarea. No, yo personalmente. ¿Puede haber Sí. un papa negro? ¿No decía Nostradamus Pues que es un el- día iba a pues haber es un papa el- negro y un horror? Aquí hay ¿Qué una- decía Nostradamus? Acá hay una historia, A ver, Sí, no, a ver. nos tardamos, sí, pero no dice un papa negro, dice oscuridad. Exacto. Y muchos interpretan que es papa negro. Ah, ok. Bueno, los obispos africanos tuvieron una reunión en donde plantearon su deseo de que un papa de África fuera pontífice, Sí. ¿no? Un cardenal Cardenal. de África. Y entonces su argumento era muy sencillo. Europa está destrozada religiosamente. El catolicismo está totalmente debatido. Devaluada. En América Latina, el 30% de los católicos se están pasando a los evangélicos. Y nosotros seguimos creciendo.
Son 280 millones de católicos en el continente africano. Denos chance, ¿no? Ustedes están quebrados, Sí. denos chance a los africanos. Ay, pero la cosa sí, como dice Nostradamus, no vayan a criticar de racista, la cosa se pone oscura. ¿Por qué? Porque son muy conservadores. Hay uno o dos, creo que hay uno, Burke, que se salva. Pero la mayoría son muy conservadores de los africanos, ¿no? Son rudos, son verticales, son clericalistas. No. La verdad que sí estaría, no sé qué le pasaría a la iglesia con un papa tan conservadores como ellos. No es un conservadurismo tanto ideológico, es un conservadurismo eclesiástico. Son autoritarios por autonomía. Sí. Ya. Entonces sí, la cosa está fea. Bueno, ¿y el tuyo, Bernardo? A mí me gustaría Supi, yo coincido Supi, con Marta. ¿ya ves? Supi. Porque él es Supi. pastor y al mismo tiempo es un diplomático, tiene una visión de Estado, tiene esos dos Es componentes. un hombre muy sensible. Y es un hombre... Yo cuando tuve oportunidad de cenar con él. ¡Ay! Me comentó. Y espero comentó. espero que no te haya mordido el otro dedo también. ¿Qué tal mi dedo Pues ahí está, mordido? muy Gracias, Bernardo. Un placer tenerte Al acá. contrario, ahí Hacemos estamos. una pausa regresando. No saben todo lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar de la importancia de la vacunación que arrancó el 25 de abril, Sí. by the way. Va a estar Geo González, las mujeres y el deporte, un derecho para todas. Y vamos a tener a Ariel Grunwald. Vamos a hablar de si existe o no existe el destino. ¿Qué tal? Todo eso al volver, no se vayan. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Oigan, qué bueno que están con nosotros, pongan mucha atención. Oigan, y ya saben también que tenemos una cuenta en Telegram que es Marta de Baile y de repente ahí también leemos mucho lo que ustedes escriben, para que sepan que no solamente en redes sociales, sino también en Telegram pueden conectar con nosotros, métanse a esa comunidad y es básicamente Marta de Baile. Ahora, Manuel Soriano, que es expresidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, actualmente está en el Centro Médico ABC y es representante en Latinoamérica de la World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies. Es una eminencia, es pediatra y como estamos en la Semana Nacional de Vacunación que empezó el 26 de abril y termina el 3 de mayo, hay muchísimas dudas de muchos de ustedes con el tema de vacunación. Se van a aplicar 12 vacunas en todo el país de manera gratuita para proteger a la población contra enfermedades que todavía se pueden prevenir. Entonces, a ver, vacunas que se van a aplicar, Manuel. Claro, bueno, hola, muchísimas gracias por Hombre, qué invitarme. felicidad tenerte. Y- Hay un chorro de dudas, ¿eh? Sí, claro, a ver, Ahorita te hago las justamente preguntas. lo primero es que tenemos que llegar a las ventas de vacunación, estamos muy bajos, entonces se va a aplicar BCG para los recién nacidos, previene tuberculosis, ¿vale? Ajá. Hepatitis B, la hexavalente, rotavirus, antineumococo, el neumococo, aunque no creamos, es muy importante, te puede producir meningitis, te puede producir neumonía, te puede producir pus en el pulmón. Sí. Entonces, la SRP, que ahorita está muy ¿Qué es llamativo, eso? el sarampión. Rubiola y es sarampión, parotiditis. Rubiola y parotiditis. Y ahorita tenemos mucho de esto. DPT, difteria, tosferina y tétanos. También la TDPA, que es el refuerzo de esta DPT. Y la de BPH. Muchas veces nosotros omitimos la BPH, pero ¿qué crees? Que es la única vacuna que previene hasta el cáncer. Ok, me encanta. Manuel, podemos hacer así súper estructurado para que a todo mundo le quede claro, porque justamente una cuentaviente me acaba de escribir en Telegram que no entiende nada, que tiene un hijo de 9, uno de 12, y entonces que en el colegio les dicen que hay que vacunarlos, van a la clínica de salud y les dice que no se preocupe, que hasta los 15, un enredo, otros preguntan que por qué el BPH para niños, eso no aplica, todo eso por eso queremos hoy saber. vamos a resolver. Entonces, quiero que empieces a segmentar por edad. Vale. Nace el bebé. Nace el bebé y lo primero que tenemos que aplicar es la BCG, que es la de tuberculosis, y hepatitis B, los primeros 2 o 3 días. Luego de ahí se vienen los esquemas de hexavalente, la de rotavirus, la de neumococo, la DPT a los 4 años, y esas prácticamente son las de la primera infancia. Ojo, también vienen otras que son anuales, como la de influenza, como la de COVID, ¿sí? Estos también no las debemos que perder de vista, ¿sí? Ok. Ahora,
Para la parte ya de a partir de 9 años, ya de hecho es otra cartilla nacional de salud, la cual es también muy importante. Espérame. Y sí aplica. Ajá, pero de que nacen a los 9 años, ¿la cartilla nacional de vacunación tienen todas las que son? Tienen todas las que son, excepto 3. Hay 3 que están fuera del esquema y que vale la pena. O sea, que no son gratis y que vas a tener que ir a una consulta Exacto. privada que se lo pongan. ¿Cuáles son? Y vale la pena. Varicela, ¿sí? Es la primera. Hepatitis A, porque poníamos hepatitis B, pero hepatitis A y meningococo, que te protege contra meningitis. Entonces, esas 3, sí, las tenemos que conseguir por otro lado. ¿Vale la pena? Sí, porque es la vida de tu hijo. Ok. ¿A qué edad van esas 3? A partir del año de edad. Y hay un refuerzo a los 6 meses posteriores. Ok. Sépanse que estas 3 vacunas no vienen en la cartilla nacional de vacunación y se las tienen que poner a sus hijos a partir del año de edad y la segunda toma a los 6 meses. Vuélvelas a repetir. Sería hepatitis A, varicela y meningococo. Ok. Fuera de esas, todas las demás están. Todas las Ok. demás están. Ok. El niño o la niña cumple 9 años. Exacto. Y es otra cartilla de vacunación. Así es, inicia otra cartilla nacional y es muy importante. La vacuna, la única vacuna que previene cáncer es la del VPH y desde hace un par de meses ya está autorizada también para los niños. Entonces, a partir de los 9 años se deben que completar por lo menos 2 vacunas con diferencia de 6 meses. El sector salud sí aplica una solamente y eso es importante porque es una vacuna muy cara. Entonces, importa mucho más. Que es muy cara. Muy cara, alrededor de 4,500 pesos. Entonces, no todos tienen el recurso para ello. Pero con tener una, ya estás previniendo hasta el 70%. Ok. Pero lo ideal es ponerle una a partir de los 9 años y a los 6 meses va la segunda Va la toma. segunda dosis. Y tan se acabó. Así es. Con ello, estamos muy bien protegidos. ¿Sí? Ok. Entonces, esta vacuna. Niños Ajá. y niñas. A ver, muchos dicen que van a las clínicas de salud y que quieren que se las pongan a sus hijos hombres y que les dicen que no, que para los niños no. Bueno, justamente la Secretaría de la Salud mandó un comunicado alrededor de hace 3 o 4 meses en donde ya se autorizó la administración en varones. Entonces, ustedes pueden hacer uso de esa información. Ok. Entonces, a partir de los 9 años, VPH, ¿cuál otra? La DPTA, que es la difteria, tosferina y tétanos, pero esta ya es una versión acelular que es un refuerzo para todo ello. Y más ahorita que tenemos tosferina, se volvería muy importante. Asimismo, podemos nuevamente dar un refuerzo de SR, que es sarampión y rubiola. Y también podemos dar una de hepatitis B. Ok. Y sin olvidar las anuales, que es influenza y COVID. Ok. Entonces, a partir de los 9 años, le van a poner ustedes niñas y niños VPH, la SRP, que es, como dice el doctor, sarampión, rubiola y parotiditis, neumococo y difteria, tosferina y tétanos. Así es. ¿No? Esas son muy importantes. Más COVID, más influenza. Más COVID, más influenza, que esas de pronto las llegamos a olvidar. Pensamos que ya no les da, pero sí les da. Ok. Adolescencia. ¿Qué edad? Ok, adolescentes vamos a tomar por ahí de 14 años aproximadamente hasta los 18, ¿sí? Y nuevamente el refuerzo de VPH si no se ha puesto, ¿sale? Y bueno, esta TD la podemos conjuntar junto con la que ya se aplicó con adolescentes. La TD que, es, que prácticamente es la de tétanos y difteria. Esta, lo que pasa es de que se debe que aplicar cada 10 años, por ejemplo, porque Ya. es la inmunidad. Ya. Y la SR, que era la que les comentaba, sarampión y rubiola, y la de hepatitis B. Y hepatitis B, muy importante. Vamos a hablar de las embarazadas, porque ellas también se tienen que vacunar. Así es, sobre todo ahorita, por ejemplo, que tenemos esta situación de la tosferina, este brote, las embarazadas pueden cubrir a sus recién nacidos aplicándose la TDPA, que esta es una vacuna celular que no va a causar ningún problema a la embarazada y le vas a pasar esos anticuerpos al bebé. Entonces vas a prevenirlos contra, sobre todo, la tosferina en estos momentos, digo, entre más cosas, ¿verdad? Claro. Y eso es en la semana 20 de gestación. En la semana 20 de La gestación. TDPA. Ahora, los adultos, para los que ya nos pusimos influenza, ya nos pusimos herpes zóster, que si coronavirus. A ver. Bueno, aquí recuerden que el refuerzo de tétanos es cada 10 años y eso es muy importante, ¿sale?
y la SR, que es la de sarampión y rubiola, si hay un tiempo en el que estamos olvidados si nos vacunaron o no. Sobre 100%. todo, sí, entonces, si tú no recuerdas si te vacunaste contra sarampión, póntela. No hay ningún problema. Póntela. Si ya te la pusiste, ya con la primera vacuna fue más que suficiente. Y la hepatitis B también la podemos estar administrando cada 10 años para mejorar esa memoria. Oye, tétanos. El otro día igual, no sé Sí. quién se cortó con... Y estaba de, ¿qué hago? No sé si tengo la vacuna del tétano, si no tengo la vacuna, si la tengo, si no la tengo. Una histeria. Claro, y justamente ahí es donde entra eso, que a partir de que somos adolescentes o adultos nos olvidamos de las vacunaciones. 100%. Entonces, ahí es importante que si tú no recuerdas que te hayas vacunado algo dentro de 10 años, lo más seguro es que no la tienes. Adultos mayores y neumococo. Exacto, neumococo. Son de alto riesgo en conjunto con influenza, ¿vale? Entonces, los adultos mayores es muy importante que se pongan esta de neumococo. ¿A partir de qué edad? A partir de los 60 años. Ok. Consideramos ya adulto mayor. Por meningitis, otitis media. Meningitis, como bien lo dices, que esa es la que más Neumonía, terror nos da. claro. Y las neumonías complicadas, esas neumonías complicadas, de verdad, les sale pus en los pulmones. Claro. Entonces, a partir de los 60 años, neumococo, Neumococo, influenza también y COVID. Y, oye, y herpes zóster. Y herpes zóster, Y no lo herpes olvidemos. zóster, sí. Sobre todo si tuvieron varicela de chiquitos, porque antes no había vacuna de varicela. Y Claro. si tuviste varicela, es muy alto riesgo de que tengas herpes zóster. Entonces, a partir de los 54 años, ponte herpes zóster. Oigan, y ahora que estamos en la Semana Nacional de Vacunación, para todos los que están en el sector salud, también necesitan sus refuerzos, Manuel. Así es, nosotros como sector salud es importante que cada 10 años nos pongamos neumococo, meningococo, también la TDPA, etcétera. Entonces nosotros también debemos que estar muy protegidos, y no hablo solamente personal médico y enfermería, trabajadoras sociales, personal que está en contacto, hasta los que están en cajas dentro de los hospitales. Claro. Oye, para todos los papás que dicen, cero le voy a poner vacunas, es perfectamente sano, no le va a pasar nada. Justamente porque es sano y no quieres que esté enfermo, es importante que lo vacunes. Lamentablemente la vacunación está en una situación de olvido debido a su propio éxito. ¿Por qué? Porque estas enfermedades prácticamente ya no las escuchamos. Claro. Y como no las escuchan, piensan que no existen. Claro. Y ahí lo malo es que nos lleva a la no vacunación. Entonces, si tu hijo está sano, es muy importante que lo vacunes. 100%. Suki, que está en la semana 26 del embarazo, podría ponerse TDPA. Así es. Habla con tu ginecólogo, chica. A ver, preguntan, ¿cómo logras ponerte una vacuna que no está en el esquema nacional de vacunación? Muy bien, si no está en el esquema nacional de vacunación, tienes que acudir a una clínica privada. Puede ser con tu pediatra, los pediatras manejan muchísimas vacunas, por eso lo digo. También tu médico, internista, o bien hay centros de vacunación privadas. Entonces, hay muchos lugares que puedes investigar y estos lugares se encargan de ello. Tienen su cartilla y también tienen el consejo. No creas que nada más vas y la pides. Tú te puedes ir a asesorar. Oye, el esquema de vacunación mexicano es bueno. Es muy bueno. Ok. Realmente es de los mejores de todo el mundo. Lo malo que existe es que la gente no quiere ir a vacunarse. Claro. Claro. Es que aparte, viste que se puso muy de moda este cuento de que no, vacunarte le da autismo a los niños. ¿Quieres que platique de ello? Es un Me tema encantaría. muy profundo. Sí. En 1998 hubo un investigador que se llama Andrew Wakefield. Es británico. E hizo un super estudio, y lo digo irónicamente, de 12 pacientes, No. en donde él dijo, ¿sabes qué? Causa autismo. Lamentablemente este estudio se replicó, muchas personas lo dijeron y todo ello. ¿Y qué crees que se encontró? Primer lugar, que, bueno, era un estudio chico, 12 pacientes, lo cual no es significativo. Segundo, él seleccionó los pacientes. Sí. Entonces, pacientes con autismo y todo ello. Tercero, él quería sacar su propia vacuna, conflicto de interés. Claro. Y muchos laboratorios le pagaron para poder sacar este estudio. Entonces, lamentablemente, digo, ya hasta el 2010, la revista The Lancet, que es una revista médica muy importante, lo había publicado y después se retractó. Y 10 de sus coautores también se retractaron. Y lamentablemente el daño ya estaba hecho. Hasta el 2010. Entonces fueron muchos años que creó todo esto. Claro. Muchos investigadores intentaron sacar los estudios, replicarlos, y en ninguno se encontró que se asociara a autismo. Pero aquí 100%. vino lo malo. Y es 100%. fecha que todavía hay muchas cosas ahí.
Claro. Oigan, el doctor Paco Moreno, que es infectólogo, igual del ABC, él tiene, por ejemplo, la de herpes zóster. Yo creo que Paco va a tener también influencia y COVID para todos los adultos que están escuchando este programa. Oye, Manuel, ¿tú eres pediatra? Yo soy pediatra. Y no sé en qué picudo es Manuel. Es intensivista. O sea, es especialista en terapia intensiva en bebés y niños. Así es. Desde el mes de edad hasta los 18 años vemos los casos más graves. No lo puedo creer. El doctor Manuel Soriano, por si alguien ocupa, un pediatra, pero de primera, está en el Hospital ABC en la Ciudad de México. Aparte, déjenme decirles que él es el representante de Latinoamérica de la Federación Mundial de Pediatría Intensiva y Cuidado Crítico. Así es. A nivel mundial. Y pues lo encuentran en dr.manuel.soriano en Instagram. En Facebook es dr.manuel Soriano pediatra. Y si les urge una cita con él para poner a sus hijos al día en el esquema de vacunación, el teléfono es 55 44 92 13 39. Manuel, un placer. Muchísimas Una gracias. alegría tenerte aquí como ¿Y siempre. dónde vacunarse, Marta? En todos los centros de salud. Claro. En México y la República Mexicana. Hay un mapa interactivo. Exacto, a ver, pongan gw.su diagonal XM YRB2. Ahorita lo vamos a tuitear. Ahorita lo Y tuiteamos. pongan Ale, Secretaría si lo de pones, Salud porfa. y ahí vienen todas las clínicas, todos los hospitales, el IMSS Bienestar, ISSSTE, DIF, escuelas y alcaldías. No, y lo más importante es que sepan que ya es oficial hace 3-4 meses que también los niños hombres reciban la vacuna del VPH. Exactamente. Así es. Gracias, Manuel. Un placer. Subamos tenerte esa aquí. estadística. Estamos Exacto. entre el 40 y 60% de población, mientras que antes estábamos en el 98%. Vacúnense. Eso. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @Marta de Baile. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Geo González is in the house, 11:50 de la mañana. ¿Cómo estás, querida mía? Muy bien, feliz ¿Cómo de te va la vida? Me va bien, Oye, pero me va gusta mejor ese cuando pelo te veo amarillo, la- ¿eh? ¿Te Me gusta. gusta? Me gusta ese pelo güerosco. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Güerosco. Mazorca. Así como de campo cuando las mazorcas están listas para... Pero me gusta más tu tema. ¿Te gusta más mi Sí, tema? sobre Vengo, todo. sí quiero Y yo decirles- quiero hacerle esta Antes pregunta que a nada, Marta. buenas tardes. Marta, ¿tú fuiste una mujer de deporte? Cero. ¿Pudieras estás ahora en el contestar porcentaje. sin contestar de Hasta aburrimiento? ahorita, Hasta ahorita no. y a fuerza. A ver, quiero que empieces por estos números. Quiero que les comparta, Geo, lo que ganan las mujeres en un deporte versus lo que ganan los hombres. Ajá. Lo voy a hacer. Porque qué furia, Pero hija, antes que nada- hacer lo mismo y que ellos les paguen Y que no más. te paguen lo oye. mismo. A ver, Qué coraje. ¿qué ibas a Fíjate, decir en el antes? tenis, en promedio los hombres ganan al año $1,589,000. ¿Ok? Ajá. Las mujeres, $500,000 menos. Sí, sí, sí. Hay O sea, un 34% de diferencia en la brecha salarial. Ay, amo decir esa palabra. brecha, brecha en la salarial. brecha Muy bien. salarial. ¿Sabes qué? Hay que quitar esa Ok, brecha no, salarial. lo del fútbol El es fútbol. de locura. furia. Es que ¿eh? empecé por lo que dolía menos, Ok. pero vámonos al fútbol. El fútbol, $471,000 en promedio al año. En las mujeres, $54,000. No. ¿Cómo quieren que le alcance a uno si es sola, si no tiene su marido? ¿Cómo? O sea, las mujeres ganan 88.5% menos Menos. que los hombres que juegan fútbol. La brecha salarial es de 88.5%. No, una locura. Horrible. A Eso ver, está terrible. Pero estoy básquet, aquí. el básquetbol. básquet. Sí. El básquetbol es... Las bolas de Vázquez. También está... que no es lo mismo. Sí. En promedio, $10,776,000. Las mujeres, $113,000. Es el 98.9% No, eso es la una grosería. brecha salarial. Y seguimos diciendo La brecha, brecha salarial. salarial. Claro que sí. ¿Cómo ves? Yo estoy aquí para defender
el deporte en nuestra vida. Porque con estos números, Marta me va a decir, No, ¿para qué qué locura. carajos hacemos deporte las mujeres? Exactamente, Sí. si Bueno, no reditúa. yo vengo a defenderlo. Marta, después de aquel capítulo que escuché, que diste todo un día para hablar del tenis, Del tenis. de su tenis como prenda Sí, sí. ya, cuando tú eres enemiga de usar tenis, cuando diste un capítulo para hablar de gorras, cuando eres enemiga de usar gorras, dije, ¿sabes qué? Marta está cambiando. Se está abriendo. Se está abriendo. Marta se está abriendo. Está siendo diversa. Qué tonta eres. Pues dije, ¿sabes qué? Es el momento para que Marta Ajá, pueda defender el hecho de hacer deporte en las mujeres. 100%. Durante muchos años se ha asociado que quien hace deporte es un ociosa, bueno para nada. ¿Qué estás haciendo? Deporte. Deja de andar persiguiendo la pelotita y ponte a estudiar. Hacer algo bueno. Sí. Bueno, eso ha cambiado. Siempre pensamos, muchas generaciones y familias, y lo han seguido pensando algunas, que hacer deporte no te trae nada bueno. Bueno, nuestra Secretaría de Educación Pública, estoy para reducir la brecha de educación pública, no lo tiene considerada la educación física como una materia tan importante como matemáticas, como historia, como Pero eso está biología. cañón. A ver, ¿No? abramos como- un corchete histórico. Corchete histórico. ¿Se acuerdan cuando tenías clases De deportes. de Educación deportes? física. Bueno, ¿sabías que era hacerte la loca? Sí. La loca. Hombre. Calistecnia. Era Profe, calistecnia. me bajó y cero ibas a Exacto. hacer básquet, cero ibas a caminata. Nada, Yo me cero. acuerdo que Era el nuestra clase de pretexto. deportes era 4 vueltas a la cancha de básquet. Marta daba una. Sí. Y Caminando. luego aventábamos la pelota de boli de ida y de vuelta entre las amigas. Me está doliendo lo que estás diciendo. No, es que quiero sí que era. sepas, quiero que sepas. Pero que a ver, siento ¿cómo dolor. eran tus clases de deporte? A No, ver, ¿cómo para eran sus mí- clases para de mí el deportes, viernes, cuentavientes? Fíjate, nada más era el viernes. Y 1 hora. Pero era el día más esperado Para mí los en mi vida. miércoles. Hacer deporte me parecía poco. Ajá. Pero sí, en realidad, tú decías, me duele la cabeza, tengo cólico, mi mamá me dijo que no lo hiciera, me duele una Oye, no, y uña, yo sí tuve tengo la grandes. graduación, lo que sea. Claro. Y Se me hace cañón. te excusabas de Sí. los- Sí, claro. Yo podía escoger entre clases de natación, Sí. básquet, caminata, que nos llevaban ¿Dónde a estudiaste? ¿En el CEDOM? No, en el Sí, sí, sí. Pan American, En Pan Harvard, American, ¿o qué? Pan No, a American nosotros Workshop. nos hacían dar vueltas a la cancha de cemento de Se básquet. acabó, punto. te estirabas Pero un imagínate rato. que las clases de deportes fueran 3 veces a la semana. Sí, claro. Que a cada alumno tuviera que sentarse con el coach y poner cuáles son tus metas y tus objetivos para el año. Que te fueran enseñando los deportes básicos para desarrollar Sí. tu cuerpo, porque te da fuerza, te da equilibrio, te ayuda a conocer tu cuerpo. Y eso tiene una ganancia a futuro. México es el país número 1 en obesidad infantil y el número 2 en obesidad adulta. ¿Ok? Entonces, ayudarías a un problema de salud. No veo por qué el gobierno no se anima si nos va a ayudar a un problema de salud. No ahorita, pero dentro de muchos años. Claro, ¿no? claro. Ese tipo de gasto que tiene el gobierno en enfermedades desarrolladas de la obesidad, que va a la desnutrición, diabetes, etcétera, etcétera, se reduciría ese gasto. Ese es un lado para tratar de convencerlos. Pero aquí hay otro muy interesante. Hay un hecho que cambió la historia del deporte en general y el deporte femenil en Estados Unidos y a nivel mundial, y se dio en los años 70. Las familias estaban construidas de esta manera, o sea, tenían hijos, pero los hijos jugaban deporte. No nada más salían a jugar con la pelota, sino se les apoyaba en una carrera deportiva porque las preparatorias, las secundarias, las universidades les daban una beca para estudiar. Entonces tú ya no nada más eras el hijo que era bueno en básquet y estabas de ocioso, ya eras alguien que podía estudiar una carrera de medicina, leyes, arquitectura, ingeniería, y podía salir de un contexto económico cultural. Claro. Bueno, en 1970 eso cambió en Estados Unidos, a partir de una ley que se llama la ley Title IX, y se dio en Title 1970. Ajá. Toda la historia, y aquí viene un comercial de Geo, está en mi podcast de Oh Diosa del Olimpo. En el primer capítulo, pero lo vamos a ver un poco. Diosa del Olimpo. Oh Diosa del Olimpo. Que puede Ok. ser Oh Diosa del Olimpo Sí. o Oh Diosa del Olimpo. Como ustedes quieran, yo aguanto. En cuando vara. escuchen audio. Bueno, ahí está. En donde escuchen Está audio. bien ahí. Bien. Bueno, esta ley se presentó en el Congreso de los Estados Unidos y se logró que por cada $1 que daba el Estado
a las universidades secundarias o prepas, se tenía que invertir igualmente en hombres que en mujeres. Entonces, el deporte entró dentro de esto. O sea, es más, ¿qué talleres te tocaba a ti? Costura y cocina. Claro. Bueno, si tú querías ir al taller de electricidad o de mecánica, tenías derecho a ir, no acotarlo. Y esto cambió porque entonces las familias dijeron, fíjate, Martita con su primaria trunca y tan buena que es para la gimnasia, si consigue una beca, va a poder estudiar lo que quiera. Entonces, dentro de la familia ya empezaron a apoyar a que las hijas también hicieran deporte. Para poder financiar los Porque estudios. si un papá no le decía, bueno, ¿a quién le pagamos la carrera? Pues al hombre. Claro. La hija encontrará un marido. Pero entonces decían, oye, no, fíjate que también mi hija. Y empezó a cambiar la concepción del estudio, del deporte y el impacto que empezó a tener en la sociedad, Qué en la interesante. cultura, de que las mujeres ya empezaran a salir de las universidades. Hay un dato maravilloso que fue el promedio de quienes entraban como becas o con quienes participaban en los deportes representativos en las universidades. El promedio que año con año se incrementa es en el deporte femenil. El promedio de quienes han practicado el deporte varonil que logran tener un título universitario no se ha movido desde entonces, desde los 70. Y el de las mujeres se va incrementando. Qué increíble. Es que estamos hablando de las mujeres y el deporte, un derecho que deberían de tener todas. Y nos acaba de contar una historia increíble sobre el hecho de que en los 70s, como en Estados Unidos, empiezan a promover que las mujeres empiecen a hacer deportes a través del subsidio de las becas. De una ley que se llama Title IX, Title IX. que quiere decir que por cada $1 que invierte el gobierno federal en educación para carreras de hombres, se tiene que invertir para su equivalente en mujeres. Y con eso, pues se abrió que las mujeres pudieran estudiar la misma carrera que hubiera para hombres, empezaran a estudiar las mujeres. Y entró el tema del deporte. Y cuando entró el tema del deporte, los coaches, los jugadores, todos pusieron el grito en el suelo, en el cielo, porque dijeron, ¿cómo? Ahora tenemos que dividir nuestro presupuesto también para el deporte. Desde entonces se aprobó y ahorita todavía hacen iniciativas los hombres para derrocar que esa ley incluya al deporte. Pero vamos a hablar de cuál ha sido el impacto de tener al deporte en alguna etapa de tu vida formativa. Fíjate, en la lista de Fortune, el 80% de las empresarias de la lista Fortune 500 practicaron algún deporte durante su etapa formativa. El 80%. O sea, no es así de... Disciplina. Porque el otro 20% pues lo encabeza Claro. Marta de Baile, ¿no? Porque Claro. realmente... A ver si ya, algo. Porque en general a nivel mundial la participación de mujeres en deportes ha aumentado el 5.8%. Entonces, pero dices, bueno, ¿y qué tiene que ver el deporte? ¿Por qué me va a hacer mejor? ¿Cuál es el resultado o la causa de esa constante en el 80% de las mujeres en la lista de Fortune? Dice, bueno, porque el deporte te da disciplina, Claro. te da estrategia, te ayuda a saber y ser competencia para los demás. Y esas cosas, con esas 3 cosas, Claro. tienes para entrarle. Pero te sumo otras. Venga. El deporte te ayuda a saber trabajar en equipo. También El deporte te da estructura. te marca quién puede ser el líder. Te da liderazgo. Te da 100%. el respeto al Oye, liderazgo y luego el en respeto la de lista de ejercerlo. las cosas que nadie te dijo, o sea, yo sí pienso que no puede ser que para muchos de nosotros, nuestros papás no nos inculcaron el deporte. Claro. ¿Por qué? Por un poco la tendencia que te decía. No estés de ocioso. ¿Cómo que vas a perseguir una pelotita? Claro, también eran tiempos en los que no se vivía de hacer deporte. Pero además, aquí se cruza con otro dato. Ahora tú ya puedes hacerte de un patrimonio, de una vida, practicando solamente un deporte. Claro. Oye, a ver, hablando del Title IX, no fue, hablando de los Grand Slams y del tenis, el US Open, el primero que dijo,
vamos a pagar la misma cantidad de dinero como premio a los que ganen que sean hombres, a las que ganen que sean mujeres. Sí, fue en los 70 también, esa época fue muy importante. Se había llevado a cabo aquel partido entre un hombre contra una mujer. La mujer era Billie Jean King, ¿Ya? ¿no? La película está ahí, se llama The Battle of the Sexes. Sí. Y eso fue porque él dijo, no sirven para nada, no me ganarían con la mano izquierda, me la sueno. Retó primero a Margaret Court, que era una de las campeonas, y justamente se celebró en el Día de las Madres y le puso en la IDEM. Y entonces todavía llegó con flores a la madrecita y le ganó. Y él iba atrás de Billie Jean King porque era la mejor jugadora y estuvo duro y dale. Y Billie Jean King decía, no, nuestra lucha va por otro lado, hasta que dijo, ¿sabes qué? Sí. Fue en el Madison Square Garden de Nueva York, donde la entrada fue ella cargada por una cantidad de, ya sabes, así como de romanos, y ahí se lo sonó. Y a partir de ahí se hizo un grupo de tenistas que dijeron, miren, yo tengo el patrocinio de una revista que está dispuesta a patrocinar nuestro evento y nos va a pagar $1, nada más para que firmemos el contrato y nos hagamos profesionales. Y ahí empezó. Entonces, siendo profesionales, para jugar el US Open le dijimos, no jugamos si no nos pagas. Y ahí empezó todo. Claro. Actualmente se paga lo mismo en los 4 torneos de Grand Slam. O sea, Australia, Roland Garros, Wimbledon y Estados Unidos. Yeah. Pero entonces ahora, si tú te dedicas al voleibol de playa, puedes tener un patrimonio. ¿Quién lo está haciendo mejor y quién lo está haciendo peor? En los deportes. Mira, hay una inercia que ha ayudado mucho. O sea, el que lo hace mejor es el tenis. Ajá. El tenis femenil. Además, el tenis femenil mandó mensajes importantísimos. Martina Navratilova, por ejemplo, empezó a trabajar con equipos multidisciplinarios, se cuidó el trabajo de físico, la nutrición, la psicología, lo que ahora te dicen que hagas, lo empezó a hacer, empezó a dominar y entonces todos dijeron, caray, hay que copiarla. La llegada de las hermanas Williams. Sí. Dijeron, son muy atléticas, son muy fuertes. Y entonces todas empezaron a meterse al trabajo físico para poder tener la resistencia. Y todo eso con grandes resultados, el tenis te diría que es el que lo hace mejor. De las que más dinero ganan están tenistas, ¿no? Después, te podría decir que actualmente el fútbol femenil, pero nada más es un porcentaje. Claro. O sea, el fútbol femenil te diría que es uno de los deportes que más ha crecido a nivel mundial, pero solamente privilegia un porcentaje muy pequeño de mujeres. Sigue siendo por ejemplo, en México, el salario de quienes juegan en la liga mensual promedio es de 8,000 pesos. Para dedicar todo no te alcanza. Claro. Pero hay quienes ganan 350 y hay que ganan 6,000, por decirte algo. Sí. Y aquí te tengo un dato muy hermoso. El deporte que más ha crecido en algún lugar que no sea Estados Unidos es el golf femenil. Cierto. El golf femenil. Sí. ¿Qué pasa? Santo que no es visto, no es adorado. Necesita la sinergia, el deporte profesional de los medios. Si no se ve, si no se habla de él, la gente no lo conoce, no tiene parámetros que seguir. Hay otros datos, por ejemplo, lo que se ha invertido últimamente en el deporte femenil no es por decir yo voy a apoyar a las mujeres y parte de mi lana va a las mujeres. No, ya lo están viendo como el punto de negocio, de inversión a donde tiene que ir. ¿Por qué? No nada más por estarlas viendo o porque se pone un chorcito pequeño, como alguna vez dijo Joseph Blatter, que le costó hasta el puesto en parte de... sino porque la gente está siguiendo el fútbol, el deporte femenil. El 78% de quienes ven los deportes varoniles, el 78% está viendo el deporte femenil. Están entre 18 a 45 años. O sea, tienen con qué pagar lo que compren, lo que vean, el viaje. Poder adquisitivo. Y la inversión está creyendo, porque además es una afición muy fiel. ¿Qué siguen en la deportista? Lo que es, lo que transmite, cómo desarrolla su deporte, pero además la vida que tienen, que es una vida muy ejemplar. 100%. Entonces, oye, Ilona, ¿cómo se llama? Ilona. Ay, la que juega, ¿qué es? ¿Ilona? No lo Alexia. Pone. No. ¿Ilona? No, qué susto, ¿eh? Básquet, fútbol, a ver, dinos el deporte. ¿Fut, no? ¿O es rugby?
A ver. Ay, no, bueno, Ah, puede también, ser, Marta. ¿eh? ¿Qué puede ser? ¿Cómo se llama esta cosa de la bola esta que la empujas y le vas la vas barriendo? Qué susto. El curling. Es la no. jugadora de rugby de Estados Unidos, Ah, Ilona no. Mar. Ah, claro, Yo no veo la rugby. que, Qué a la bárbara. que han criticado. Perdón, no veo por- No rugby. dije Alex, dije Ilona. O sea, solo hay una Ilona. Me hizo examen sorpresa. Sí, pero ¿quién ve rugby? Bueno, Bueno, fíjate, se en hizo- Estados Unidos solamente había una liga profesional, Hay que que fue verlo. la WNBA. Actualmente está la liga de voleibol, bueno, está la de básquet, fútbol, voleibol, softball, hockey sobre hielo y rugby. Ahí está. Y va a empezar Claro. el fútbol americano. No, lo Ilona, que pasa es que presente. Ilona tiene una cuenta de TikTok espectacular y se hizo muy, muy famosa por el TikTok. Porque Yo además digo es Ilona una- y ustedes además dos es con una cara de sí, qué ya hablas. lo ubiqué. Esa es la que todo el mundo critica porque no sale, porque rompió el estereotipo que la gente pretende ver, que se acercaba más al de Ana Kurnikova o María Sharapova. Y ella Claro. dijo, no, la belleza es mi cuerpo, esto es lo Yo la que sigo soy. es a la cubana, que la que 100%. te mandé del tenis, que también tiene su cuenta en TikTok. ¿Cómo se llama? La cubana, La que ¡Qué bárbara! Mireya Luis era. Esa que bárbara. Qué bárbara, qué mujer. Pero qué cosa. A ver, Oye, pero a ver, ¿cómo se llama tu podcast otra Se vez para llama- que todo el mundo lo oiga? O Diosa del Olimpo. La primera temporada se hizo durante los Juegos Olímpicos, que te agradezco, me hiciste favor de también promocionarlo aquí. ¿Cómo no? Y la segunda temporada se llama el deporte femenil, un mundo con obstáculos. Y el primer capítulo fue para la mujer, la ley que puso el orden, que es la historia del Title IX. Del Title IX. El segundo capítulo está dedicado a Vilma Rudolph, una mujer que nació en una familia de 23 hermanos, ella era la número 22, le dio doble neumonía, escarlatina No. y polio. Estaba locura. destinada a no volver a caminar. Vean la historia porque es muy bonita. Entonces, Escúchenla. sí. Regálenme 14 minutos. Lo que hacen Pero de su casa lo al primer semáforo. Por eso lo busco búscalo en Spotify. En Spotify, O Diosa del Olimpo. O Diosa del Olimpo. Oh, Diosa del Olimpo. Bueno, En y Spotify. saben que pueden seguir a Geo González en Geo González T, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok, Geo González 20, y es así, OH, O Diosa del Olimpo. Oh, Diosa. En cualquier Sí, lugar eso es donde eso. escuchan audio. Te Fíjate, quiero. la mayor parte de mis amigas con las que jugué en la Ibero voleibol, todas, y a las demás, a las que entrené desde categorías juveniles voleibol, ¿Sí? la gran mayoría de ellas son empresarias o tienen muy buenos puestos donde trabajan. Algunas divorciadas, bueno, ellas son la base de su familia. Y muchas de ellas consiguieron beca para estudiar, ya sea en el TEC, en la Salle, en la Ibero, joya. para jugar voleibol. Miren, qué interesante. Quizá no ganarían nunca una medalla olímpica, pero, Pero han ganado en la pero vida. el impacto que tuvo el deporte en su personalidad es importante. Te quiero, Geo. ¿Existe el destino? A ver, esa es pregunta para todos. Contéstenme en Twitter. ¿Ustedes creen que existe el destino? O en Telegram. De eso vamos a hablar regresando con Ariel Gómez. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Estamos de regreso en W Radio. A ver, queridos cuentavientes. Sabemos que todos ustedes, algo de lo que más les gusta en este programa es cuando hablamos de temas de pareja. Porque estamos de acuerdo que la parte emocional de nuestra vida es muy importante para estar bien en todas las demás áreas. Y creo que todos, no importando qué tan poco llevemos con nuestra pareja o qué tantos años llevemos juntos, todos siempre necesitamos herramientas, perspectiva, ayuda, otra visión, otras ideas para estar más contentos en nuestra relación de pareja. Para reparar lo que está roto, para fortalecer lo que está débil y para verdaderamente saber que no importa cuántos años estés en pareja, puedes seguir transformando para bien esa relación. Luego entonces, déjenme decirles que hemos planeado un masterclass espectacular
para todos ustedes que están en pareja, por si no se sienten conectados, por si se sienten alejados de su pareja o simplemente porque quieren sentirse más unidos y más integrados. Para los que son solteros, para las que son solteras, ¿cómo aprender a ser la mejor pareja que tú puedas ser para que sea ese tipo de persona la que tú atraigas a tu vida? Este masterclass comienza el 19 de mayo y es el masterclass de parejas y déjenme decirles que van a aprender a cómo tener conversaciones difíciles, van a aprender cómo discutir y cómo pelearte de manera positiva, van a aprender cómo reconocer y verbalizar y pedir lo que necesitas o lo que te duele, cómo hablar de dinero, cómo hablar de sexo, cómo darle la vuelta a tu relación y cómo rescatarla o cómo mejorarla. Entonces, déjenme decirles que van a tener sesiones con Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, va a estar con nosotros Aura Medina, va a estar con nosotros Sofía Macías para hablar de dinero, va a estar con nosotros Vanessa Marín, que es una terapeuta sexual, vamos a hablar de dinero, de sexualidad, de dependencia, no saben todo lo increíble. Y aparte, va a estar con nosotros también Ariel Grunwald, nuestro gran mentor espiritual, que también les va a dar un masterclass. Empezamos el 19 de mayo, juntar a este equipo increíble de personas como Mario Guerra, que sé que muchos de ustedes aman y adoran, y que muchos lo han visto en sus conferencias, muchos otros se lo han perdido. Esta es una gran oportunidad para tener conexión con Mario y escucharlo, darles una clase a todas ustedes. De hecho, va a dar varias. Entonces, comenzamos el 19 de mayo. Toda la información en retos.martadebaile.com. Si están en pareja, vayan solas o inviten a su pareja. Háganlo juntos. No saben todo lo que van a aprender. Si están solteras o solteros, también métanse porque no saben todo lo que van a aprender para su siguiente pareja, para una mejor relación a futuro y para hacer un mejor casting. Acuérdense que las sesiones son por Zoom, entonces todas las partes de la República Mexicana, así como a nivel mundial, pueden unirse a nuestro masterclass porque son vía Zoom y aparte las clases quedan grabadas por si se atrasaron, por si la quieren volver a ver, puedan durante este masterclass volver a ver y tener acceso a estas sesiones. Entonces, si quienes llevan tiempo en pareja y sienten que algo se ha desconectado, esto es ideal para ustedes, pero si no están ustedes en pareja, pueden tomarlo y entender mejor qué tipo de relación y qué tipo de persona quieren en su vida y van a aprender a pulirse como la mejor pareja que ustedes también pueden ser. Empezamos 19 de mayo, métanse a retos.martadebaile.com. La pregunta es, ¿existe el destino? Ariel Grunwald, aparte del masterclass que nos vas a dar, ¿estás emocionado? Sí, estoy emocionado. Muy bien. La verdad que estoy emocionado, sí, porque entender esas cosas puede marcar la gran diferencia, como tú dijiste. Si lo pueden tomar en pareja, los que están en pareja... Estaría genial, sí, estaría genial. sí. Pero a ver, la gente dice, no, es que eso ya fue cosa del destino. Bueno, pero es que es tu destino. Bueno, pues a ver qué está escrito en mi destino. Sí. ¿Tú qué sientes? Tú. Mirando tu vida hacia atrás y donde estás parada hoy. Tu feeling honesto, genuino. Mi feeling honesto no es una simple respuesta. A ver. Mi feeling honesto es que no sé si la gente quiere decir destino con el hecho de que todos los seres humanos venimos con ciertos aprendizajes que tenemos que tomar. Y esos aprendizajes van a suceder. Pero destino, siento que mucha gente lo vive como algo que va a pasar, sobre el cual no tienes ningún poder, sobre lo cual no tienes decisión. Y yo pienso que el destino es las decisiones que tomaste con las lecciones que te enseñó la vida, que te llevaron a donde estás. ¿Y eso quiere decir que tienes injerencia o no tienes injerencia? 100%. 100% tienes injerencia.
¿Reprobé? ¿Qué? No, ¿por qué? Reprobé, no sé. A ver, Estás haciendo una cara pregunta. de... No, una pregunta. A ver, imagínate una persona, o imagínense una persona se encuentra ¿cómo se dice? Una bifurcación de un camino. Ajá. Hacia el lado izquierdo hay un bosque oscuro y tenebroso. Hacia el lado derecho hay un bosque soleado y verde y lleno de pájaros cantando. Y tú piensas que elegiste tomarte el derecho, ¿cierto? Y te sientes completamente orgulloso de tu decisión de haber elegido el camino derecho, que era el camino verde y soleado. Pero, ¿qué pasaría si te digo que desde niño, desde chico, fuiste condicionado A escoger a eso. pensar que un camino soleado, verde y aparentemente fácil es más oportuno o más apropiado que un camino incómodo, desconocido, misterioso o tenebroso? Entonces, desde esa perspectiva, ¿quién eligió? ¿Quién tomó la decisión? ¿Tú tomaste la decisión o una programación del pasado o tu pasado tomó la decisión? ¿Quién tomó la decisión? Tu pasado tomó la decisión. Tu pasado tomó la decisión, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando empezamos a entender que claro que podemos decidir y nuestras decisiones tienen un impacto en nuestra experiencia de vida, pero hay un paso aún más atrás que eso. Cuando empezamos a entender que las decisiones que pensamos que tomamos vienen de un programa que es del pasado y nos hacemos conscientes de eso, es cuando realmente empieza el libre albedrío. Porque si es que no hay una conciencia de la programación que me está generando mi decisión, ¿cierto? Y la mayoría de la gente lo vive en las 100%. parejas. Claro. ¿Cierto? A ver, acabaste con un cuate súper irresponsable, poco comprometido, con altos y bajos, que está y no está, porque tú vienes de un padre alcohólico. Y ese es el perfil total de alguien que tiene esa enfermedad, esa adicción. ¿Tú crees que escogiste a una persona y de hecho que ni siquiera toma, pero tiene todo el perfil de conducta y tú crees que la escogiste desde tu yo más puro? Y lo escogiste porque vienes con la programación anterior. ¿Capich? Tal cual. ¿Tal cual? Tal cual. Entonces, y esto es para mí de las cosas más importantes que hemos tratado en el tema de conciencia es, cuando somos chicos nos convencen que empatar contradicciones es contradictorio, cuando en realidad empatar contradicciones es complementario. Entonces, ¿cuál es la respuesta simple a hay destino predeterminado o tenemos libre albedrío? Es ambos. Hay destino predeterminado y además dentro de ese destino tenemos libre albedrío. Un ejemplo fácil para poder entender esto es, si yo voy a un cine, a un multicine, donde hay 20, 30, 40, 50, 60 salas de cine, ¿tengo yo la capacidad de influenciar, afectar o cambiar lo que está pasando en cada una de esas películas? No. No, ¿cierto? Cada película, esas películas ya se filmaron, ya se produjeron, ya se postprodujeron, ya se publicaron. Son lo que son. Ajá. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar esa película. Ajá. Pero ¿qué es lo que sí puedo hacer? Es pararme, salirme de esa sala y meterme a otra película. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿puedo afectar la película? No necesariamente. ¿Puedo elegir qué película voy a experimentar yo? ¿Y cuál va a ser mi estado personal en lo que experimento la película en la que me metí? Sí. Entonces, ¿hay libre albedrío? No, hay un destino. O sea, entonces, lo que acabas de decir es un horror. Sí. Porque si uno no está consciente de crear su propio libre albedrío, eso significa que el 98.9% de la humanidad está metido en una sala de cine que no debería de estar. Bueno, especialmente si la película que estás viendo no te gusta, Claro. si la película que estás viendo no te está expandiendo, no te está enseñando, no te está liberando, no te está nutriendo, sí. O sea, y pienso que desde esa perspectiva necesitamos entender que sí tenemos mucho libre albedrío. Oh my God. Pero no demasiado. Entonces, si la película en la que ustedes están no está jalando, ¿cómo reculamos? Justo ahora, fuera del aire, estábamos conversando pero bueno, ya primero para terminar el ejemplo que dimos del tema del cine múltiple, de la multisala. Entonces, no podemos afectar lo que está sucediendo en las películas que están rodando en cada una de las salas, pero podemos decidir en qué sala estar y podemos influenciar cuál es nuestra experiencia, cómo va a ser nuestra experiencia dentro de esa película. Entonces,
cómo es que nosotros sabemos, y justo lo estábamos hablando fuera del aire, en este tipo de cosas, para poder hacernos conscientes, necesitamos evidenciar las cosas que estamos diciendo con la realidad. Porque cuando hablamos de temas espirituales, muchas veces caemos en el tema del pensamiento mágico, supersticiones, inventar historias infantiles. Y la realidad es que la verdadera espiritualidad es comprobable. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Si hace 500 años hubo una pandemia y todos pensaron que era un castigo del demonio. Ponte tú, una maldición del demonio. En realidad era porque había una falta de higiene terrible y este mundo opera con la ley de causa y efecto, y como consecuencia de esa falta de higiene y la forma del estilo de vida que la gente llevaba, ¿cierto? Cualquier virus o bacteria era altamente propenso a ser propagado, ¿no? Entonces, nosotros caemos siempre en superstición y pensamiento mágico cuando sentimos que no le podemos dar explicación a algo. Ahora, por ejemplo, desde el punto de vista científico, porque es importante tocarlo y tocar base con eso, porque es la realidad empírica, desde el punto de vista científico, desde el año 1800 y tanto, se comprobó que varias versiones de la realidad existen simultáneamente. Hubo un científico muy famoso y sería genial aquellos que nos están escuchando que lo verifiquen, que lo lean, que investiguen, que lo vivan. Hubo un científico que se llamaba Niels Bohr, que lo que hizo, él quería comprobar que la luz, que el movimiento de la luz se mueve como una onda, ¿ok? Como una onda. Entonces lo que hizo fue hacer una plancha, hazte cuenta, una plancha metálica con 2 ranuras. Y lo que hizo fue iluminar hacia la plancha para ver por cuál de las 2 ranuras pasaba la luz. Uh-huh. Teóricamente, de acuerdo a la percepción del mundo hasta ese momento, teóricamente lo que debería haber generado esa luz es en la pantalla que había detrás, debería haber habido 2 halos de luz de acuerdo a las 2 ranuras que habían en la plancha metálica. ¿Qué es lo que realmente pasó? Es que encontró varias manchas de luz, como si pareciera que la luz había pasado por una ranura, pero también había pasado por la otra ranura, había chocado consigo misma y había generado un patrón de interferencia. Pueden ver un video muy bueno, lo voy a postear hoy día en mis stories en Instagram, para que lo vean en YouTube, de cómo fue ese experimento. Años después, los científicos querían ver cómo se mueven las partículas. Entonces lo que hicieron es agarrar partículas de átomos y dispararlas una por una a través de la misma plancha con 2 hoyos. Teóricamente, lo que debería haber pasado es que esas partículas deberían haber quedado plasmadas en la parte de atrás de esa plancha con ranuras, de acuerdo a esas 2 ranuras, solamente 2. ¿Qué es lo que descubrieron? Que de nuevo habían como 10 diferentes rayas. ¿Qué es la conclusión que sacaron? Es que la partícula, en el momento que la disparaban, pasaba por un hoyo, pero también pasaba por el otro hoyo, pero no pasaba por ningún hoyo, pero pasaba por los 2 hoyos al mismo tiempo, chocaba consigo misma y hacía un patrón de interferencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacaron? Es que la realidad existe en un campo de posibilidades, y ahora es la tercera parte del experimento. Trataron de entender de cerca qué es lo que estaba pasando, así que pusieron cámaras para poder ver qué es lo que estaba pasando con las partículas. Y cuando pusieron cámaras, solamente quedaron 2 rayitas. Entonces, ahí quedó plasmado esta idea del observador. Entonces, de acuerdo a los pensamientos, a la energía emocional y al estado interno del observador que está observando un campo de posibilidades, es que esas posibilidades se manifiestan como amplias o como limitadas. ¿Quién es el observador de nuestra vida? Uno. Nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros limitamos el campo de posibilidades de cómo se pueden expresar y materializar las cosas de nuestra vida de acuerdo a cómo nosotros la estamos viendo. Claro. Y eso tiene que ver con tus creencias, con tus aprendizajes,
con tu experiencia de vida. Sí, con tu programación, con tu cultura, con tu religión, con las cosas que te dijeron, con lo que crees, etcétera. Claro. Entonces, y ese es como el misterio al final de todo esto. Hay un libro muy bueno que seguro en algún momento lo han hablado aquí en el programa, del El hombre en busca de sentido, Claro, de Viktor Frankl, que es lo que él descubrió, ¿no? Él estaba prisionero en un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial y descubrió que a pesar de la situación en la que estaba viviendo, sobre la cual no tenía ningún control, Sí. él aún así podía controlar sus pensamientos, sus emociones y su actitud. Entonces, ustedes piensen que su destino, que la vida que viven hoy, que es el destino de ayer, es una película en una de las 7 salas de cine. Si a ustedes no les gusta esa película, porque no les suma, porque no están contentos, porque no es nutritiva, porque no les está ayudando a crecer, ¿tú puedes cambiar tu destino? 100%. Y pienso que tal vez hay alguna gente así como súper woo-woo que nos está escuchando, que lo ha experimentado. Tal vez tú lo has experimentado. No sé si has tenido alguna vez un sueño lúcido. ¿Has tenido sueños lúcidos? Pero tipo, Un sueño lúcido es cuando estás soñando y en el sueño te despiertas y sabes que estás en un sueño y que estás soñando. muchísimo, Ah, ¿en serio? muchísimo. ¿Que en el sueño sabes que estás dormida soñando? 100%. ¿Y qué pasa cuando tienes un sueño lúcido? O sea, pero aparte, normalmente cuando tengo un sueño lúcido, estoy soñando algo que es muy importante en mi vida. Estoy como pensando en algo que es muy importante en mi vida. Pero estoy dormida, pero sé que estoy dormida. En el sueño estás Exacto. viviendo el sueño sabiendo que Exacto. estás soñando. Sabiendo que estoy soñando, pero estoy como consciente. ¿No lo llaman eso el estado alfa? Bueno, hasta donde yo conozco, se refiere generalmente en psicología como un sueño lúcido. ¿Y qué es lo que pasa en un sueño lúcido? Es muy similar a lo que pasa en la vida real. En la vida real nosotros estamos como si estuviéramos dormidos. Y está comprobado en la psicología que el 98% aproximadamente de las decisiones que tomamos, las tomamos inconscientemente. No, si, por ejemplo, en este momento tu corazón está latiendo, tus pulmones respirando, tu sistema digestivo digiriendo, y tú no estás consciente de nada de eso. Todo eso está pasando de forma automática. Luego vas a salir, vas a ver a alguien que usa el perfume, igual que el mismo perfume que tu primer novio en la prepa, y te van a salir emociones de apertura y receptividad hacia esa persona. O va a pasar un güey que tiene un perfume que usaba tu maestro de química, que te caía de la patada, y te va a generar una sensación de rechazo y de animosidad hacia esa persona. Entonces, ¿quién es el que está en ese momento decidiendo? Es una programación inconsciente. Pero ¿qué pasa si te haces consciente? Eso es exactamente lo que pasa en un sueño lúcido. Por ejemplo, en mi experiencia personal, he tenido un sueño repetitivo toda mi vida donde me están persiguiendo. Sé que tengo la fuerza de enfrentar a los que me están persiguiendo, a mis atacantes, pero cuando trato de enfrentarlos no tengo fuerza. No puedo mover los brazos. Sí, sí. ¿Te ha pasado? No, yo tengo uno que es que vuelo. Wow. Y entonces yo corro y vuelo. Pero justo cuando tengo que hacerlo porque tengo que ir a un lugar o porque me están persiguiendo, corro y no levanto vuelo. Una cosa espantosa. ¿Por qué? No sé. Pero ¿y sabes que estás soñando? No. Ah, ok, en esos no. En ok. esos no. Entonces, la experiencia que yo tuve con esto de no poder enfrentarme a mis atacantes, empecé a practicar tema de sueño lúcido y logré estar consciente en el sueño de que estaba soñando, voltearme a enfrentar a mis atacantes y hacerlos pedazos. Hacerlos pedazos por Y ya completo no por volviste primera a vez. soñar. Nunca más he soñado eso. Ha pasado como 1 año y medio, 2 años desde esa vez. Y eso es muy similar a lo que pasa en nuestra vida. En el momento en que en la vida programada o en la vida inconsciente nos hacemos conscientes, es en ese momento que podemos tomar control de nuestro libre albedrío. Entonces, ¿existe libre albedrío? No. Si estás viviendo tu vida desde la compulsión, no tienes libre albedrío. Te va a pasar lo que te va a pasar, vas a responder como vas a responder y se van a repetir las cosas una y otra vez. Si estás pensando que los estímulos externos, que tu jefe, que tu historia, que tu familia, que tu drama, que tu reto actual es el que define tu vida,
no tienes libre albedrío. Y a la gente nos cuesta mucho soltar eso. Por ejemplo, si alguien tiene un jefe súper dictador y aplastante y apachurrador, y le digo, oye, pero ¿cuál es el aprendizaje de esto? No, ¿qué aprendizaje voy a aprender? Si es un hijo de la fregada, que bla, 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 etcétera. Mientras no nos despertamos a entender cómo es que esta cuestión está en mi vida y qué es lo que está haciendo ahí, y no nos hacemos conscientes, no tenemos libre albedrío. Simplemente hay un... No sé si viste la película The Game, de Michael Douglas. Sí. ¿Viste la película The Game? Ok, se las recomiendo a todos. Es una película espectacular. Se llama El Juego. Es la historia de Michael Douglas. Es un millonario, multimillonario en San Francisco y súper infeliz. Su hermano le hace un regalo de cumpleaños, a una membresía a un club que se llama El Juego. No tiene idea qué es el juego, pero hace una cita, llega a su cita del juego, le hacen test psicométricos, psicológicos, físicos, cardiológicos, test de salud, todo tipo de exámenes, y le dicen que le van a avisar si lo aceptaron en el juego o no. Pasan unos días, empieza a llamar al lugar, ya no existe el lugar, no hay juego, nadie le contesta, las oficinas están vacías, no cacha qué pasó, y de pronto empieza toda una etapa en su vida donde empieza... Primero pierde su dinero, le cancelan sus cuentas de banco, lo acusan de un crimen que no cometió, acaba viviendo en la calle, se hace amigo de una prostituta que le salva la vida y pasa una cosa y pasan miles de cosas en su historia hasta que un día decide suicidarse, se suicida y cuando cae en su fiesta de cumpleaños número 50 en un colchón inflable gigante y están todos esperándolo aplaudiendo. Cuando yo vi esa película, Ay, no. me quedé en shock porque dije, ¿cómo ellos pudieron predecir qué decisión iba a tomar él en cada momento? Porque sabían exacto qué iba a hacer el personaje frente a cada uno de los estímulos a los cuales iban a enfrentarlo. ¿Cómo lo supieron? Porque el tipo era un tipo inconsciente. Él nunca decidió. Él ya estaba programado a decidir eso. Claro. Él ya estaba programado a pensar que cuando lo perdió todo ya no valía la pena vivir y tirarse por la ventana. Oye, pero Ya- qué angustia, porque cuántas de nuestras decisiones, que ese es el resultado, nuestra vida, hemos tomado en total inconsciencia. Pienso, hasta el casarnos, el tener hijos o no tener hijos, muchísimas. el estudiar lo que hemos estudiado, el dedicarnos a lo que nos hemos dedicado, ha sido en total inconsciencia. Totalmente. Te voy a dar un ejemplo personal que tal vez le pueda ayudar a alguien. Yo cuando chico saqué una conclusión de que no soy suficiente y que tengo que vivir bajo la sombra de alguien que sí sea suficiente. Eso determinó mis decisiones profesionales, con quién me asocié, qué cosas hice, cuando me fui de mi casa, que me fui a vivir a Claro. Estados Unidos, mi Claro. discipleship, quién elegí que fuera mi maestro, cómo ejercí mi rol de discípulo frente a ese maestro, las sociedades que durante 30 años definió mi vida entera, mis amistades, mis todo, hasta el momento que me hice consciente, dije, hey, ¿cómo voy a vivir mi vida pensando que no soy suficiente y que Qué solamente fuerte. valgo si me someto a alguien que vale? Claro. El valor tiene que estar dentro de mí, dentro de todos. Y mientras no me hice consciente, fui completamente compulsivo y automáticamente tomando decisiones que yo pensé que estaba tomando. La realidad estaba condicionado a tomarlas. Estaba condicionado a elegir eso. Entonces, tarea final para todos. Tarea final para todos es... ok. Tarea final para todos es mira, somos una entidad condicionada. Todos nosotros. Mientras o sea, nuestro maquillaje emocional y nuestro maquillaje mental está totalmente condicionado por nuestro pasado. Y desde esa perspectiva es súper importante que todos tengamos un espacio terapéutico donde le demos sentido a nuestro pasado. ¿Por qué viví eso? ¿Qué me enseñó? ¿Por qué se repite esta cuestión? Mientras sigamos culpando o mientras sigamos señalando nuestros problemas hacia afuera, estamos destinados a que esos problemas se repitan porque no podemos resolver problemas que existen adentro resolviendo la proyección de esos problemas que está afuera. Entonces, punto número 1, please, los invito a todos y me invito a mí y a ti y a todos los que estamos escuchando. Necesitamos conocernos y entender y darle sentido a nuestra vida. Todos esperamos que algo le dé sentido a nuestra vida, pero la realidad es que nosotros le tenemos que dar sentido a nuestra vida, empezando desde el principio. Le tenemos que dar sentido a nuestra niñez, a nuestra experiencia en la escuela, a nuestra experiencia de nuestros papás, a nuestra historia familiar, a nuestras vivencias, a nuestros retos, a nuestras caídas, a nuestros fracasos, a nuestros triunfos.
también tenemos que darle sentido, preguntarnos qué está haciendo eso ahí y qué es lo que me está pidiendo a mí, qué me está tratando de enseñar esta cuestión. No, porque estamos tan obsesionados con algunas cosas que les llamamos triunfos o derrotas, le llamamos buenos o malos, pero no les preguntamos qué están ahí para enseñarnos. No importa si es bueno o malo. Tu fracaso tiene que enseñarte una lección poderosa y tu éxito también tiene que enseñarte una lección poderosa. Entonces, pienso que eso es lo principal, porque mientras vivamos inconscientes con el condicionamiento de nuestro pasado, no tenemos libertad para nada. No hay libertad. Eso es uno. 2, cuando una persona se despierta y la libertad se convierte en una posibilidad, porque puedes elegir dar un paso afuera de tus condicionamientos y puedes empezar a tomar acciones desde la conciencia, es cuando, entonces, segundo paso, la libertad viene con la conciencia. No hay libertad si no hay conciencia. Porque todo lo que estás haciendo y todas las decisiones que estás tomando es en base a la programación predeterminada que fuiste levantando. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Estoy viviendo consciente o estoy viviendo desde la mente programada? Oh my. Ariel Grunwald, si lo necesitan en su vida, es ariel.grunwald en Instagram o ariel-grunwald.com. Es nuestro coach en desarrollo personal y espiritualidad. Lleva 25 años dedicado a esto y un placer tenerte acá. Igualmente. Oigan, y va a estar en nuestro masterclass de pareja, porque no saben qué cosas más increíbles. Hemos hablado juntos con él sobre la pareja y todo lo que van a aprender. Estén en pareja o estén solteros. Nuestro masterclass empieza el 19 de mayo. Métanse a retos.martadebaile.com para que tomen la clase con todos nuestros increíbles especialistas. Ariel Grunwald, Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, Aura Medina. Vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de dinero. Híjole, para que estén todos al tiro. Todo eso en retos.martadebaile.com. Con esto nos vamos, de regreso mañana en punto de las 10. Adiós. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025.